Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Que está haciendo que cada vez la humanidad caiga en este mar de depresión y en este mar de angustia. Nosotros en el trabajo hemos observado que muchas veces cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen, por ejemplo, depresión y no responden al tratamiento convencional adecuadamente, abordando psicoterapia y todos los aspectos y todos los recursos que nos da nuestra especialidad, nos detenemos un momento y hacemos la historia más extendida y vamos hacia atrás. Hay un común denominador en todos estos procesos, que hay una historia de maltrato, de algún tipo de maltrato, psicológico, físico, y que aparentemente este maltrato es quien genera estas alteraciones posteriores en la adolescencia y en la adultez. Esto que nosotros, que estoy seguro todos hemos observado en nuestra práctica, ya se ha podido confirmar a través de trabajos basados en procesos neurobiológicos y psicobiológicos. Entonces, pareciera que el primer contacto del ser humano con su cuidador sería un factor fundamental para estructurar en el futuro una capacidad resiliente ante las situaciones adversas o más bien una dificultad para poder enfrentar estas situaciones. Por ese motivo, pensamos que sería importante revisar los aspectos correspondientes a el vínculo temprano. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos ha motivado a hacer esta reunión. Entonces, para poder ponernos en contexto, mi misión con ustedes el día de hoy es conversar un poco sobre la filogénesis y la epigenética, que es justamente este intermediario entre el mensaje genético y los factores ambientales, ¿no? Y ver cómo esto incide sobre las emociones. Entonces vamos a ir desde los procesos de adaptación vincular hasta el amor. Es una presentación pretenciosa, pero como el amor no está definido, entonces puede ir escapando ahí por algunos recovecos. Muy bien. Y entonces todos tenemos claro, ¿no?, que hoy en día todas las teorías de las emociones, todas, no importa por dónde vayan, están basadas en Darwin, ¿no es cierto?, en la teoría de la evolución de las especies. Y Darwin, que nos vendió esta idea, que muy interesante, que fue incorporada inmediatamente y que tuvo un impacto que ni siquiera Darwin pudo calcular en relación a cómo el mundo podía dividirse con respecto a un pensamiento más bien dicotómico con respecto a qué pasa con las emociones, ¿no? En su investigación y siendo claro en su aproximación, se encontró con dos grandes problemas con respecto a su teoría, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primero? Que él lo expresó en El origen de las especies, miren ustedes, en el 59, y después en La expresión de las emociones en El hombre y los animales. Casi 20 años después, hice una reconsideración. ¿Qué sucedía? Habían dos problemas claves en su teoría de la evolución. El primero, el origen de los instintos sociales. Por ejemplo, el altruismo, la empatía, la reciprocidad y la cooperación. ¿Cómo esto podía entrar dentro de una teoría que nos plantea que es el más fuerte, el que debe sobrevivir y mantener su mensaje genético, si en realidad originalmente esto, más bien, entre comillas, nos pondría en desventaja? Y la segunda dificultad era cómo la frecuencia cardíaca tenía un control periférico, cuando Darwin decía claramente que las emociones estaban controladas fundamentalmente por la corteza superior y que uno podía regular esa emocionalidad para poderse adaptar. Entonces ahí tenemos dos grandes dificultades y él las notó claramente para explicar este proceso. Entonces miren, es un determinismo importante, pero que fue crucial en esa época, ¿no? Primero, que las emociones estaban codificadas por los genes. Dos, que dependía de cortezas superiores. Es más, él dijo, el ser humano tiene una capacidad de control emocional tan importante gracias al desarrollo de su corteza prefrontal. Y eso es lo que nos hace diferentes y superiores a las otras especies. Si eso fuera cierto, entonces, ¿qué pasó con esto? Y él mismo cuestiona entonces si realmente
podría él, a través de esta teoría, contestar esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces, esa fue la dificultad, ¿no? ¿Cuál era el dilema de Darwin? Esta foto parece que está triste, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el dilema de Darwin entonces? ¿Cómo explicar los comportamientos instintivos, sobre todo los comportamientos innatos que emergen en el periodo perinatal del desarrollo? ¿Y cómo se podría explicar el comportamiento de una madre y su bebé poco después del nacimiento, especialmente los instintos de empatía y altruismo? ¿Dónde pondríamos eso? Perfecto. Y entonces, este fue el problema. Darwin decía, ¿no? La cooperación, la empatía, la reciprocidad y el altruismo son a veces cruciales para una especie y mejoran la capacidad de sobrevivir, pero no es una regla. Entonces estamos en este problema. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Para competir o para empatizar? Acuérdense, finales del siglo antepasado, época victoriana en Inglaterra, él era inglés. Decir que las emociones eran más bien para empatizar era políticamente incorrecto. Por eso que él, ante la duda, no tomó una decisión definitiva. Y esto generó esta dicotomía, pues. O las emociones se han madurado en el ser humano para competir, o se han madurado para cooperar. Y entonces el mundo se parte en dos, pues. O competimos, o consideramos al otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es mucho más complejo desde el punto de vista sociopolítico. Y entonces, ese era el problema con Darwin. El conflicto de la teoría de la evolución, los instintos sociales perinatales, sobre todo, el control periférico de la frecuencia cardíaca, eran sus grandes problemas. Al final, ¿qué propone? Insiste, ¿no? Que las emociones y la frecuencia cardíaca son controlados por el intelecto y la corteza prefrontal. ¿Sí? Y el comportamiento instintivo está genéticamente programado y heredado. Pero Freud ni siquiera se tomó la molestia, y lo pueden revisar, de definir instinto. No está definido instinto. ¿Estamos de acuerdo? Es una forma de escaparse del problema, no definir la variable. Y entonces, prontamente y paralelamente, Charles Whitman encuentra que el cerebro en animales inferiores puede estar manejado por hormonas, sin corteza. Entonces, en trabajos experimentales ve que los animales pueden tener respuestas emocionales a través de las hormonas sin que la corteza medie. Y entonces le da un tono más subcortical al control de las emociones. Luego aparece Morgan, ¿no? Que dice, un momentito, yo creo que se está cometiendo un error. Él no acepta la posición, esta posición. Porque Morgan dice, ¿se acuerdan el canon de Morgan? ¿No? No hay que ser no hay que caer en el antropocentrismo. Es decir, tratar de verificar o explicar la conducta emocional de las otras especies a través de la conducta del ser humano. Es un tremendo error, ¿no es cierto? Entonces él dice, no, los instintos al nacer son reflejos subconsciente, que se encuentra en la disposición heredada de las conexiones neuronales que se encuentran en los centros cerebrales inferiores. Pero ¿saben lo que pasó con Morgan? Se arrepintió. Y al final de su proceso teórico, aceptó que la conciencia era importante para el control emocional y que esto pasaría a segundo plano. ¿Okay? La presión es importante, los investigadores tienen su cosa también. Y luego aparece Wood, ¿no es cierto?, que es el padre de la psicología experimental, y él plantea el estructuralismo. Dice, no, en realidad las emociones y en realidad la mente adulta es la suma del total de las experiencias del nacimiento para el presente, ¿no? Y entonces aplica un método de introspección para poder estudiar las emociones. Es decir, que el mismo individuo describa, ¿no es cierto?, cómo sentía sus emociones y a través de eso poder estudiar las emociones. Pero vean ustedes, en realidad sigue la moda de Darwin, porque para poder escribir lo que siento, definitivamente tengo que volver a pasar por la corteza prefrontal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y Freud, voy a hablar bajito de esto porque ahorita hay más psicoanalistas que otras especialidades. Freud también fue enfático con respecto a su aproximación a Darwin, ¿no es cierto?
Un estado mental específico está asociado a un hábito o movimiento y puede ser reprimido por la voluntad. Otra vez, una adjetivación superior, más bien, del control de las emociones. Entonces, la represión de la mente sobre los sentimientos e instintos innatos es un sello distintivo de la teoría psicoanalítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aparece Watson, que se va al otro extremo, ¿no? ¿Se acuerdan? El experimento de Albert, ¿no? Él plantea que nada es instintivo en el bebé, ¿no es cierto? Que todo está integrado a un niño a través de la interacción con su entorno, que él puede convertir a un ser humano manejando las variables externas. ¿Estamos de acuerdo? Y Lorenz, quien gana el premio Nobel porque se adjudica, y con toda razón, el término de impronta, ¿no es cierto? Él dice, hay un proceso innato, que lo comprueba él con las aves, ¿no es cierto? Con los gansos, que cuando nacen, independientemente a quién vean, van y lo siguen como cuidador. Entonces, él plantea que hay una impronta genética que hace que el animal instintivamente se alíe con el cuidador, con el primero que ve, para poder sobrevivir. ¿No es cierto? Y él es el primero, en realidad, que habla del apego, antes de Wolff, ¿no? Proceso fisiológico generado tras el nacimiento que garantiza el comportamiento maternal y filial entre madre y cría. Y aparece Wolff, ¿no es cierto? Y él dice, los sistemas de comportamiento son individuales y autocontrolados a través de circuitos de retroalimentación en la jerarquía arriba, abajo nuevamente, ¿no? Es decir, corteza superior hacia núcleos subcorticales. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, él se da cuenta de que es complicado poder, con esta simplicidad en el proceso, explicar cómo el niño intraútero y al nacer se va adaptando y cómo hay una comunicación entre el cuidador y el niño, entre la madre y el niño. Cómo esto se presenta, entre comillas, espontáneamente cuando es tan vital en la supervivencia. Y entonces plantea la teoría de la intersubjetividad innata, ¿no es cierto? Y dice entonces, no, lo que pasa es que el niño ya nace con la conciencia del otro, ¿no es cierto? Entonces cuando nace, reconoce al otro. Y en ese reconocimiento se plantea una correspondencia biunívoca de ayuda tanto para el cuidador como para el niño. Recuerden ustedes, está demostrado que cuando el niño nace, no solamente, inclusive intraútero, no solamente va cambiando su arquitectura cerebral por la relación con el cuidador, sino que también cambia la arquitectura cerebral de la madre. Ese es un cambio biunívoco. Por eso la necesidad de emparejarse, de estar juntos. Muy bien, entonces, Wolff nos dice pues que el apego es una necesidad humana universal de formar vínculos afectivos estrechos, sobre todo entre la madre y el hijo. Digamos, entre el cuidador y el niño. El apego es un sistema biológico que tiene como objetivo aumentar la probabilidad de supervivencia hasta la edad reproductiva. ¿No es cierto? Y entonces, todos los bebés humanos se adhieren a su cuidador, incluso si la atención es dura o negligente, manifestando diferentes patrones de apego. Es decir, el niño maltratado, al final se alía con el maltratador, porque para su supervivencia es necesario que sigan juntos, independientemente de ese maltrato. ¿Muy bien? Y entonces, Wolff plantea dos tipos de apego, no se lo conocen bien, el apego seguro y el apego inseguro. Los bebés que son cuidados de forma receptiva y sensible a sus necesidades físicas y emocionales manifiestan patrones de apego seguro. Pero aquellos que no reciben atención caótica, impredecible, de rechazo, negligente, desarrollan estrategias de autoprotección que se manifiestan con diferentes patrones de apego inseguro. ¿No? Muy bien. Miren, este es un estudio del año 2016, hecho en la unidad de cuidados intensivos de niños nacidos prematuramente. ¿Estamos de acuerdo? Y hacen una investigación.
en que los niños nacidos prematuramente, un grupo será acompañado por sus padres y otro grupo no. ¿Y qué es lo que se encuentra? Cuando el niño, el recién nacido, el prematuro, es cuidado por la madre, hace una conexión emocional que se expresa en una comunicación multisensorial y emocional avanzada, estabilidad fisiológica que se puede comprobar claramente por la frecuencia cardíaca. Y además, atracción mutua y mejora del aprendizaje y la memoria. Recuerden ustedes, el apego es fundamental para el aprendizaje implícito. Lo primero que aprende el niño es a vincularse. Paradójicamente, el aprendizaje implícito es inconsciente. Y eso es la propia actividad motora. Pero, ¿qué pasó con los niños que tuvieron ausencia materna? ¿No es cierto? Desconexión psicológica emocional. O sea, no había esa resonancia propia del primer contacto. Estrés fisiológico. Retardo en el desarrollo cerebral, ¿no es cierto? Confirmado también por la frecuencia cardíaca. Y una evitación mutua y deterioro del aprendizaje y la memoria. O sea, claramente, esos primeros momentos eran fundamentales, son fundamentales para el desarrollo, inclusive en niños prematuros. ¿Muy bien? Y entonces esta es la relación hipotética del comportamiento perinatal y la función cardíaca. Y ven ustedes, ¿no? Con respecto a la conducta, entendiendo que rojo es desconexión emocional y azul es conexión emocional, ¿no es cierto? Las conductas serán menos disruptivas, habrá menos evitación y más cercanía en la medida en que la conexión emocional se reponga. Separación, reposición, separación, reposición, separación, reposición. ¿Y cómo responde la frecuencia cardíaca a eso? Se estabiliza, ¿no es cierto? Vean ustedes, separación, disminuye el tono vagal, el nervio vago es el que regula la función cardiovascular, baja el tono vagal, hay problemas cardiovasculares en la frecuencia cardíaca, mejora, empeora, mejora, empeora, mejora. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, hay algo más aparentemente que el propio mensaje genético, ¿no es cierto? Hay algo más ahí. Y se está viendo claramente en la interacción. No se podría explicar solamente con que, no, lo que pasa es que hay una conciencia del otro. Y entonces aparece Ledoux y complica más las cosas, pues porque Ledoux, ¿qué encuentra? Encuentra que la amígdala, que es un núcleo inferior primitivo, ¿no es cierto?, lleva una vía dual en el cerebro, ¿no es cierto? Una vía dual, ¿por qué? Porque hay una porción, hay un mensaje de la amígdala en una situación de peligro, ¿no es cierto?, que pasa primero al tálamo y va a la corteza y se demora, por supuesto, en dar respuesta. Pero hay respuestas inmediatas, tálamo motora, y esta respuesta es corta. Y entonces el individuo huye antes de tener conciencia de que lo que está enfrentando es una situación de peligro. ¿Por qué? Porque sí debe tener una memoria que está relacionada más con procesos transgeneracionales sobre señales que considera de peligro y que hace que huya antes de que ese proceso sea consciente. De hecho, el doctor Martínez tiene un trabajo extraordinario en ese aspecto, sobre las imágenes tabicadas, ¿te acuerdas? De repente podrías hablar eso, sería importantísimo que en su conferencia el doctor toque ese tema para que vean qué importante y qué clásico es. Muy bien. Entonces, identifica vías sensoriales integradas hacia la amígdala, una rápida respuesta subcortical. Y después dice, determina que la respuesta inconsciente de situaciones de peligro a través de la activación de la amígdala para una respuesta. ¿Qué significa esto? La amígdala es importante. Entonces, yo, como ser humano, tengo la mala costumbre de subordinar las estructuras por el tiempo en que se presentan. Entonces, las que son primeras deben tener funciones más primitivas, pues. Y las que son últimas deben tener, pues, lo último. Es como los pacientes nos dicen, doctor, usted me ha recetado un fármaco antiguo, ¿no? Y el doctor me ha propuesto un fármaco nuevo. Y este fármaco antiguo es 1000 veces mejor que este nuevo. Pero el marketing es poderoso. El marketing es poderoso. Muy bien. Y viene entonces Damasio, más serio aún, y él dice, acá hay un problema.
Él traza un mapa de sistemas neuronales que subyacen a la emoción, la toma de decisiones, la memoria, el lenguaje y la conciencia. Entonces, él hace una hipótesis, ¿se acuerdan? El marcador somático, de donde nace el reverí somático, pues, ¿no? El marcador somático describe cómo los fundamentos biológicos de las emociones influyen tanto en la toma de decisiones positivas, negativas o a menudo de forma inconsciente. Entonces, el cerebro emocional no tiene una localización. Está extendido en todo el cerebro. Porque primero hay que percibir los procesos. Hay que calificarlos. O puede tener respuestas inmediatas. Y entonces, vamos a complicar el asunto. Subcorticales, ¿no? Y los órganos y las células. Les cuento, hoy sabemos claramente que procesos fisiológicos más primarios antes de la corteza cerebral, antes del cerebro, antes del sistema nervioso, tiene capacidades de control emocional. Los procesos inmunológicos, la microbiota. ¿Saben lo que es la microbiota? La población microbiana del tracto gastrointestinal tiene influencia sobre el desarrollo del niño, emocional. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos con nuestra corteza? ¿Qué cosa es primero? ¿Qué cosa es más importante? Por eso ustedes ven en su práctica que la alimentación es importante, ¿no es cierto? Si yo tengo una madre embarazada y hace una infección y le doy antibióticos, ¿no es cierto? La microbiota de la madre que pasa a la influencia en el desarrollo del niño, ¿no es cierto?, va a cambiar. Y el niño cambiará también su microbiota. ¿Y ahora? ¿Qué cosa hemos cambiado en realidad? ¿Me comprenden? La carga genética de las bacterias que pasan al niño a través del meconio es inconmensurable. Y eso parece también regular el proceso. Por eso es que el parto debe ser como se estructuró naturalmente. Está bien que el niño trague su meconio, no pasa nada, al contrario, es una forma regular. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces ya se complicó el asunto, porque ya estamos hablando de células. Estamos acá, pues, ¿no es cierto? Estimulación vagal, la frecuencia cardíaca, la respuesta inmunológica, el ciclo circadiano, la respuesta de las plaquetas, la coagulación tiene relación con el control emocional. ¿Y ahora? No me negarán que el ser humano es por lo menos pedante, por lo menos. Por eso no entiende casi nada, pues. ¿No? ¿Cuál es el error? Cometemos el error de interpretar lo que pasa a nuestro alrededor según lo que nos pasa a nosotros. Y no hay peor distorsionador de la naturaleza y del recorrido de un proceso que un ser humano. ¿No es cierto? Tengo frío, pongo aire acondicionado. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Y sumamos, entonces, ahora es importante reconocer lo siguiente. ¿Por qué ya no podemos pretender que todo venga del mensaje genético? Porque hoy sabemos que existe un fenómeno que se conoce como epigenética. ¿No es cierto? La epigenética es ese mecanismo que funciona como una bisagra entre los factores medioambientales y el mensaje genético. Los factores ambientales incidiendo sobre los mensajes, sobre la epigenética, puede desencadenar que el propio mensaje genético se exprese o no se exprese. Si yo tengo una carga genética que me hace resiliente a las situaciones de estrés, mis genes están buenos, y paso por una situación que hace que mi epigenética impida la expresión de ese mensaje, ya no importa que yo tenga un gen maravilloso, no voy a tener resiliencia. ¿Me comprenden? Y eso no estamos viendo. Esa es la parte que no observamos. Y la epigenética puede ser capaz de hacer cambios gruesos. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Esa puerta se puede hacer de una forma A, ¿no es cierto? Pero no es la única forma de hacerlo, ¿no es cierto? Puede ser A, B o C. Pero la A es la mejor forma. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser A, B o C. Si es A, B o C, la función la va a cumplir. Se abre y se cierra la puerta. Pero si es B, de repente no se abre bien.
si ese de repente se malogra rápidamente. ¿Cómo se llama eso en genética? Se llama polimorfismo genético. O sea que yo puedo tener en los genes la posibilidad de hacer varias expresiones de una misma característica, de un mismo fenotipo. Pero lo conveniente sería que se expresara el mejor. Bueno, uno de los problemas epigenéticos graves en relación al medio ambiente es que en los procesos polimórficos se expresen los peores genes. Y lo otro que es más importante aún, ¿no es cierto? Está demostrado que los factores epigenéticos, cuando el niño entra en situaciones adversas a través del estrés, ¿no es cierto?, puede generar alteraciones en la neuroplasticidad de la construcción del cerebro. Y eso, dependiendo de la prontitud que se haga en el desarrollo, puede ser incoercible, inmodificable. Muy bien, y ahora se complicó, ¿no es cierto?, en cómo estamos. En realidad, ¿qué cosas somos? Somos la posibilidad de expresar nuestros genes o de no expresarlos. ¿De qué dependerá que se exprese o no se exprese? De la epigenética. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Estamos buscando en los genes, o sea, tratando de estudiar, oye, ¿por qué hay tanto psicópata ahora en el mundo? ¿Tanto depresivo? ¿No es cierto? Y nos olvidamos que fue abandonado por el padre o la madre o tuvo negligencia, ¿no es cierto? Como un factor ambiental que incide sobre la epigenética e impide sobreexpresar genes incorrectos o no expresar genes saludables. Así estamos. Muy bien. Entonces, déjenme avanzar un poco más y hablemos del emparejamiento. Esto es peor todavía, Mirga. Peor en buenos términos, ¿eh? Por favor, no les estoy trayendo solo malas noticias, hay buenas noticias. Muy bien. Probablemente los animales que menos procesos de emparejamiento tienen son los anfibios y los reptiles, ¿no? Hay situaciones raras, ¿no es cierto?, como la tiliquia rugosa, que siempre andan en pareja, ¿no es cierto? Y este pez que limpia ¿cómo se llama? Los acuarios, ¿no? Que se come el letitus del acuario, que también andan en parejas, pero son excepciones, ¿no? Sin embargo, en las aves, el 90% de todas las especies muestran monogamia. Monogamia, hay dos tipos de monogamia. Monogamia sexual y monogamia social. El ser humano hace monogamia social, ¿no es cierto? Las aves hacen monogamia sexual. O sea que no solamente están juntos por sus proyectos personales, sino también están juntos en la exclusividad sexual. El ser humano es fundamentalmente monogámico social. Pero en un estudio reciente que comprende la mayoría de las especies mamíferas, se ha encontrado que el 9% de los mamíferos son socialmente monógamos. Pero en los seres humanos hay una fuerte propensión a formar vínculos de pareja. Y se ha observado monogamia social en casi todas las sociedades humanas. Esa es la tendencia. Los datos interculturales muestran que las relaciones estables entre pares tienen varias implicancias positivas para la salud, incluyendo una menor mortalidad. No soy pastora. Eso está basado en estudios neurobiológicos. Muy bien. Pero ¿saben cuál es la forma más segura de transitar por una alteración del apego social? El maltrato infantil. Lo primero que pierde un niño al ser maltratado es su posibilidad de caminar emparejado en comunidad. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Estos son los ratones de la pradera, ¿no? Esto fue toda una revolución. Se encontró que estos ratones andaban siempre juntos, de la mano, bueno, de la pata delantera y la pata trasera, ¿no? Y se estudió qué cosa es lo que tienen estos compadres que hacen pues que siempre estén juntos. La oxitocina. Y ahora entonces la oxitocina explica todo, ¿no? Te pongo oxitocina, eres más cariñoso. Te pongo oxitocina, eres monógamo. Te saco la oxitocina, eres un mujeriego, ¿cierto? En realidad es el amor perfecto. Muy bien.
Miren qué interesante. Esta investigación que les voy a presentar no solamente ha estudiado a estos ratones de pradera con respecto a su filiación, sino también con respecto a conductas altruistas, con respecto a sus coespecíficos, es decir, a otros de la misma especie que no son pareja. ¿Y qué se ha encontrado? Que también tienen conductas altruistas, que tienen compasión, que ayudan al otro. Y es un ratón. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Dónde está su corteza prefrontal medial? Grande, poderosa, que permite que sea altruista. No hay. O sea, hay, pero chiquita, ¿no? Acá está. Entonces, ¿dónde se encuentra el núcleo fundamental de este proceso de altruismo? Fundamentalmente en los núcleos inferiores, ¿ya? En lo que conocemos como la sustancia nigroestriatal, que es muy primitiva. La sustancia nigroestriatal es esta estructura del cerebro que permite regular el movimiento fino, pero además le da al movimiento motivación, expectativa. Está muy relacionado con los sistemas de recompensa. Y ahí es donde se ha encontrado que podría estar la motivación del altruismo. Pero señores, estamos hablando de núcleos primitivos, ¿no es cierto? Y entonces se ha encontrado que la amígdala es capaz, por supuesto, de codificar estímulos relevantes y dar importancia al vínculo. Aparentemente la amígdala es la que le da, nos permite determinar qué cosa es importante y qué cosa no lo es. Y estamos hablando, como les digo, de una estructura primitiva, ¿no es cierto? El hipocampo también sería un proceso fundamental, pero más bien para aprender los procesos de reconocimiento, y el aquí y el ahora. Y la corteza prefrontal que consolida ese reconocimiento, pero en realidad la corteza, en este caso, se encargaría de, accesoriamente, darle más consistencia al aprendizaje, con una programación motora para ejecutar ese proceso. Pero la amígdala parece que sería la más importante. Entonces, ¿cuáles son las sustancias encontradas entonces en estos ratones? La oxitocina, por supuesto, ¿no es cierto? Que efectivamente parece tener relación con la posibilidad de una mayor propensión a la crianza, ¿no es cierto? Una mayor propensión a la empatía, a los vínculos sociales, ¿no? La otra es, por supuesto, la vasopresina, que también es importante para este reconocimiento social, y la dopamina, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos vulgarmente como el neurotransmisor del amor apasionado. Muy injustos somos como la dopamina. Si la dopamina, que tiene una producción más bien fásica, no estuviera emparejada con la oxitocina, que tiene una producción tónica, no habría cómo mantener una relación de pareja. Tiene que haber una combinación del proceso. Una emocionalidad con una tranquilidad. Te quiero, pero me gustas. Qué lindo lo que te has puesto, amorcito. Vamos al cine, pero regresamos. Va a depender de esa combinación. Y entonces, ¿para qué se ha encontrado? Miren ustedes, bien importante lo que les voy a decir. ¿No es cierto? En estos mismos ratones de pradera se ha encontrado que para que la oxitocina tenga esa función potente, ¿no es cierto? Tiene que consolidarse este proceso en la memoria, en el núcleo accumbens, que es justamente el circuito del placer. ¿Quién logra que sea placentero estar con el otro? La oxitocina en el caso de los ratones. Y entonces, cuando los ratones están emparejados, hay gran producción de oxitocina. Pero vean este detalle, ¿ven esto azulito? Estos son los glucocorticoides, las hormonas de emergencia. Entonces, ¿qué debe pasar? Deben estar tranquilos, tener una vida feliz para vivir con amor. Pero, si uno de ellos se separa, ¿saben lo que sucede? Disminuye la oxitocina y las hormonas de emergencia aumentan. Y entonces, este roedor tendrá posteriormente dificultades para emparejarse. ¿Por qué? Porque verá a la pareja amenazante. ¿Se acuerdan que les dije antes que el estrés era el factor más importante de manejo de la epigenética que genera en el niño alteraciones posteriores? Bueno, el estrés produce glucocorticoides. Esa misma hormona. ¿Qué les parece?
Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la fórmula feliz? Poquito de dopamina, poquito de oxitocina, y entonces emparejamiento. ¿Pero dónde? En núcleos inferiores. En cuerpo nigroestriatal. No estamos hablando de corteza prefrontal media. Perfecto. Pero ¿qué pasa en los seres humanos? Miren, este es un estudio espectacular del 2018, ¿no? Se ha buscado sobre ese principio, visto en los roedores, han dicho, oye, nosotros siempre estudiamos al ser humano, pero siempre nos vamos hacia arriba, pues las cortezas, ¿no? ¿Por qué no exploramos su sistema nigroestriatal, como en esta rata, para ver si efectivamente hay una diferencia? Y oh, sorpresa, por supuesto que lo hay. ¿No es cierto? Cuando se compara este sistema nigroestriatal del ser humano con los primates, ¿qué se ha encontrado? Que en el ser humano, para socializar, tiene que producir gran cantidad de dopamina y tiene que reducir su producción de acetilcolina. Y ustedes miran, ¿por qué la acetilcolina? Porque la acetilcolina es el neurotransmisor de la alerta y la vigilancia. Es el neurotransmisor que me dice, guarda, compadrito. Y entonces yo, para poder emparejarme, ¿qué es lo primero que tengo que disminuir? Mi desconfianza, mi hiperalerta, mi situación de temor. Y así me podré emparejar. Esa situación es inversa en los primates. Gran producción de acetilcolina, poca dopamina. ¿Esto qué genera? Que el primate sea más bien autónomo. ¿Autónomo qué significa? Que tiene incapacidad de ver hacia afuera. Él ve lo que le conviene a él. Y su conducta tendrá ese sentido. Cuido mi territorio, tengo mis hembras, alguien viene, lo agarro a patadas, listo. En cambio, la hipótesis es que esto ha permitido la socialización, la bipedestación y el lenguaje. Pero miren dónde. Nuevamente estamos en núcleos inferiores. ¿Muy bien? Esto es lo que he dicho. Lo voy a pasar. Entonces estamos acá. Todo esto que está sobrevalorado, que es importante, pero sobrevalorado para las emociones, ¿no es cierto? Pareciera que es tan importante como los núcleos inferiores, como los procesos subcorticales. Entonces, parece que en el humano hay que poner un poquito de dopamina, ¿no es cierto? Bajar la acetilcolina, y entonces habrá emparejamiento. ¿Muy bien? Y miren esto, miren la cereza del pastel, ¿ya? Para que vean que lo que les estoy diciendo tiene sentido. Este es un estudio hecho entre personas con una caracterología personal de egoísmo supino, con personas más bien altruistas. Entonces se les enrola y se les pone en un proceso de investigación donde se les propone que si tuvieran una cantidad de dinero, ¿cómo la compartirían con el otro? ¿Estamos? Entonces, el altruista, ¿qué dice? Mitad, mitad. Cuando dice mitad, mitad, estudian su cerebro. ¿Y saben qué cosa es lo que se activa? La amígdala. No la corteza prefrontal. Con la amígdala tiene un acto altruista. Con la amígdala. ¿Y saben qué se le enciende al egoísta? La corteza orbitofrontal. O sea que el altruista dice, oye, automático. No, que si le doy, no, y después no voy a tener para mi casa. No. Oye, hermano, si tienes esta plata, que es mitad, mitad. Si es mi amigo. En cambio, el egoísta, ¡pum! Corteza orbitofrontal, situación de peligro. No, como ni hablar, no, un poquito más para mí, pues tampoco. Y ahí está. ¿Qué les parece? Y entonces después se le pone oxitocina al egoísta. Y el egoísta acerca su decisión más hacia algo más proporcional. ¿Pero qué creen que se activa? La amígdala. Y se apaga la corteza orbitofrontal. Entonces yo les pregunto con todo cariño, ¿cómo debemos jerarquizar las emociones? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Es verdad que nosotros somos más altruistas que los animales inferiores? En todos los animales se ha visto altruismo, en los elefantes, en los perros, en todos. Y el altruismo es espontáneo, poniendo en peligro la vida. ¿Por qué? Porque el altruismo es parte de la supervivencia de la especie.
Y el ser humano lo que está tendiendo es a su supervivencia individual. ¿Me entiende? Yo primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el otro, si tengo que pasar por encima, pasaré. No hay problema. Muy bien. Entonces, estamos acá, ¿no es cierto? Los roedores, esto que nos da miedo, no nos hacen la... Ya. ¿No es cierto? Tiene relaciones parentales, raramente reacciones románticas. Recuerden que hemos hablado de pradera. ¿Ya? Estos son otros roedores en realidad. Hay evidencia de respuesta de angustia ante el coespecífico, ¿ya? Y no hay evidencia de compañerismo en este tipo de relaciones. En el primate eso mejora hasta el hecho de empatía para estar juntos. Y en el ser humano se cumplen aparentemente todos los procesos. ¿Cuál ha sido el criterio para determinar que el hombre es altruista? Señores, cuando un ser humano es altruista, es noticia. ¿Por qué? Porque no es lo más frecuente, pues. Pero ¿por qué se extiende? La mayoría de altruistas en el mundo lo hacen para bajar los impuestos. Es más, ha habido necesidad de hacer eso para ser altruista. ¿Quieres ser altruista? Te vas a ganar un dinerito. Ah, ya voy a ser altruista, voy a ayudar a los niños pobres. Muy bien. Y entonces, atentos. ¿Cuál es la conclusión? En realidad, señores, tenemos que mirar más hacia nuestros orígenes filogenéticos y ontogenéticos. Y tenemos que cuidar esta etapa de nuestra vida. Esta es fundamental. Porque si es cierto lo que les estoy diciendo, y parece que la evidencia así lo dice, es la que va a estructurar lo que va a pasar después. Y contra más temprano sea, y el estrés sea mayor, va a ser más imborrable. ¿Me comprenden? Esa es la dificultad. Muy bien, entonces, los voy a desilusionar. No tengo conclusiones, solo tengo preguntas. Perdónenme. ¿Ya? Por eso digo, ¿conclusiones? A ver. ¿Cómo debería ser jerarquizadas las emociones filogenéticamente? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Segundo, ¿las experiencias tempranas en los mamíferos definen el manejo de las emociones en la adultez? Más allá de la propia genética. Tercero, ¿las emociones se expresan celularmente antes de incluirse en la maduración del sistema nervioso? Es decir, hay un preproceso antes inclusive de madurar el sistema nervioso, preparando el proceso para madurar las emociones. Y por último, ¿las conductas altruistas se alteran con la evolución, poniendo en peligro la supervivencia de la especie humana? ¿No se dan cuenta qué cosa es lo que está pasando aparentemente? Que la corteza prefrontal más bien lo que hace es inhibir el altruismo. Te pones a pensar, no, pero ¿cómo lo voy a ayudar? No, estos son venezolanos. Es al revés, aparentemente. Desde ahí es que tenemos que cuestionar esto que estamos viviendo, esto que estamos transitando. En mi siguiente intervención, que es después de la doctora Kramer, que espero que haya llegado, vamos a conversar sobre directamente qué pasa con el desarrollo del niño cuando entra en situaciones de estrés. ¿Ya? Muchas gracias por su atención.